Ahora quiero que sigan con su vista, por favor, el pasaje. Hemos estado estudiando a partir de la semana pasada en esta sección de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hemos estado estudiando el capítulo 5 del versículo 16 en adelante. Y nos detuvimos, después de 18 horas de estudio de esta carta, nos detuvimos la semana pasada en el versículo 22, hablando del fruto que trae el Espíritu Santo, que entra por orden de Dios al corazón de una persona que no lo tenía antes. Y dice la palabra de Dios, dice así, nuestro Señor nos dice así: más el fruto del Espíritu, versículo 22. Voy a leer solo el versículo 22 y ahorita voy al pasaje que estudiaremos. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La semana pasada hablamos de cómo el creyente verdadero tiene el Espíritu de Dios habitando en él. La semana pasada hablamos de que ese Espíritu produce un fruto. Y también hablamos de que ese fruto en el creyente es el que cumple la ley. Fueron los tres aspectos. Ahora quisiera que fuéramos revisando cada uno de estas características del fruto. Y para ver la primera, que es amor, vamos a revisar la palabra del Señor, lo que nos dice acerca de ese fruto. En el libro de Primera de Juan, por favor, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan 4, verso 7. Escrito está en la palabra de nuestro Dios así. Primera de Juan 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es,
así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Hoy tú nos hablas con la verdad. Mi súplica es en el nombre de Cristo Jesús, quien enviaste al mundo como muestra más grande que jamás el hombre haya visto de tu amor, que por tu Santo Espíritu me concedas el entregar con claridad y fidelidad el significado de esta palabra, y que sea tu Espíritu el que aplique esta palabra a nuestras vidas, y que haya una respuesta que vaya en relación a esta palabra que nos ha sido dada. Porque en cuanto conocemos la verdad, ahora somos libres de toda mentira y somos responsables delante de ti. Ayúdanos. Salva a tu pueblo en este lugar, te lo suplico en el nombre de Jesús. Edifica la fe de mis hermanos, te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Quiero que pongan atención, por favor. Voy a leer una porción. Si ustedes ven este libro que traigo en la mano, tiene más de 300 páginas. Y quisiera leer una porción de este libro de más de 300 páginas. Dice así, este libro son solo cartas de un esposo a su esposa y la esposa al esposo. Escribe el marido: mi queridísima y buena mujercita, hasta ahora por la tarde, a las 5, después de haber llegado a la ciudad, no he tenido tiempo de escribirte. En cuanto me desperté, pensé en la querida muchachita, qué estaría haciendo y cómo le iría, refiriéndose a su esposa. Luego me afeité y me lavé, hice la maleta y desayuné. Cariño, cuánto he pensado en ti. El tiempo era magnífico. Los árboles están verdes y preciosos. Abajo, los barcos del vapor del Elba. La maravillosa ciudad de Dresde. Solo faltas tú, mi cielo. A las 12:30 comí algo rápido. A la 1:45 salí a mi tren. Tuve que volver un momento al hotel, coche, estación. Y un minuto antes de salida estaba en el tren. Dormí 2 horas, luego leí y pensé en ti, mi querida pillina. Ahora, muchachita, no trabajes mucho en la casa, duerme, no te enojes, come despacio, toma calcio. Menudo marido tan malo. Cariño, no te olvides preparar bien el sótano por aquello de los champiñones. Mi querida y amada mujer, te beso, tu esposo. Ahora, todos ustedes y yo podríamos
no nada más oír miel, sino sabor a miel en estas palabras. Y yo no sé si a ti te diga algo el nombre de Himmler, que es el que escribió estas palabras y estas cartas de amor, que es de lo que está lleno este libro. Son sus cartas reales, Himmler. Ahorita veremos para aquellos que no lo identifican a Himmler. Pero déjenme decirles otro caso, que ayer un hermano, precisamente el que voy a comentar, me escribió diciendo: Roberto, siento mucho esto y por favor ayúdame cancelando, ayer, ayúdame por favor a cancelar los eventos que tenía y los compromisos en Villahermosa, Tabasco y en Torreón. Porque este hombre de 81 años venía una semana a Villahermosa, una semana con nosotros a Tampico y a Torreón en noviembre. Ese era el programa. Su nombre, Reverendo Morris Roberts. Y este hombre que hace 2 años nos visitó, nosotros compramos para él y para Sandra, porque nos son muy queridos hermanos en la fe, el Reverendo Morris Roberts y su esposa Sandra, que han servido al Señor Jesucristo más de 40 años en su vida, venían a visitarnos y compramos sus boletos desde Escocia para acá y se quedaron trabados, atorados en el aeropuerto de Londres en aquella ocasión. Y no pudiendo venir, esperaron al día siguiente y mientras tanto, ya que les rechazaron en subirlos al avión, yo investigué en México las causas y me dijeron que era imposible. Los próximos 2 días estaba todo sobrevendido por Aeroméxico, los vuelos, porque ese fin de semana ocurría el premio Fórmula 1 en el DF y mucha gente de Europa venía. Y se había hecho una sobreventa de boletos. Y ahí se quedaron anclados. Hablé con el hermano y le dije: hermano, no hay manera que los próximos 3 días, 4, hasta el lunes podrás viajar. Lo mejor ahorita creo, en lugar de estar por noche gastando tanto, Londres es carísimo. Mejor regresen a Escocia y el lunes vienen. Cierto que ya se iban a perder una semana que tenían que ministrar la palabra en México. También iban a estar 1 mes por acá sirviendo en diferentes congregaciones cristianas. El hermano me dijo: te hablo al rato. Después de 6 horas se comunica conmigo y me dice: Roberto, estamos abordando el avión para Tampico, para México. Y le dije: pero ¿cómo? Sí, vamos a ir por otro rumbo, vamos a ir por España. Dice: estuvimos orando si era voluntad de Dios que no fuéramos o que retrasáramos nuestra ida y vimos que debíamos estar allá con la gracia de Dios si había espacio. Y compramos un boleto de última hora. Gastamos todos nuestros ahorros de más de 20 años en ese boleto, porque lo compras así, de Europa para acá. En ese momento lo gastamos todos y obviamente no te lo estoy diciendo para cobrar, sino para decirte que exactamente la misma cantidad que teníamos ahorrada fue lo que costó el boleto. Esta persona escribe esas palabras y fue causante y fue el programador de todos los campos de concentración de judíos y se mataron más de 6 millones de judíos. Himmler es el cerebro de toda esa matanza de judíos. Este otro hombre, el Reverendo Morris Roberts, no dijo: por amor hago esto, pero mostró con hechos un amor. Dígame, ¿dónde está el amor? En esas palabras, en esa doble vida, donde para su esposa y para los suyos puede entregar todo su ser, pero sin embargo puede usar la crueldad para acabar y casi exterminar un pueblo. De eso se trata el tema de hoy. Si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, en este pasaje estamos viendo que tiene que haber una consecuencia. Hoy me levanté a las 6 de la mañana con este pensamiento así: a toda acción equivale una reacción. Si lo conocen, es un principio de física. A toda acción equivale una reacción. Si el Señor le ha placido depositar en nosotros su Santo Espíritu, el Espíritu con el cual hizo el universo entero, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, tú y yo fuimos llamados a vida estando muertos en nuestros delitos y pecados, solo por el Evangelio de Cristo.
Y veamos lo que dice aquí en esta sección que leímos. Y quisiera dividirla en 6 para que veamos diferentes características del amor como fruto del Espíritu en la vida del creyente. 6 aspectos del amor. Del versículo 7 y 8 vamos a ver que el amor verdadero solo es de Dios. Versículo 9 al 10, que el amor se nos manifestó por el Evangelio. El amor se nos manifestó por el Evangelio. Tercera característica, versículo 11 y 12. El amor de Dios se perfecciona en nosotros. Se perfecciona en nosotros. Siguiente característica, versículo 13 al 16. El amor permanece en nosotros. Permanece en nosotros. Versículos 17 y 18. Quinta característica. El amor de Dios echa fuera todo temor. Todo miedo. El amor de Dios echa fuera todo miedo. Y sexta característica, del 19 en adelante hasta el 5:3. El amor de Dios guarda los mandamientos de Dios. Veamos el primer aspecto o primera característica del amor, del verdadero amor. Ahorita les acabo de hablar de 2 clases de amor: el amor humano, carnal, egoísta, y acabo de hablarles de un amor totalmente sacrificial, en que primero es la otra persona antes que yo. Veamos versículos 9 al 10. Dice la palabra en primera de Juan 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros. Fíjense cómo lo dice, amados. Primeramente nos llama Dios a nosotros amados. O sea, nosotros ya hemos sido amados cuando debimos haber sido aborrecidos. ¿Quién de nosotros no ha dicho una mentira? ¿Quién de nosotros no ha ofendido a Dios aborreciendo a otro ser humano? ¿Quién de nosotros no ha hecho con su vida una acción de rebeldía contra Dios? Pero sin embargo nos dice amados, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Hay una razón, lo dice aquí el versículo 7, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Amado, es la verdad, el genuino amor, el verdadero amor, el amor inconcebible por una mente egoísta, solamente es de Dios, le pertenece a Él y solamente de parte de Él puede ser manifestado. No hay otra manera, sino solamente Él lo puede manifestar. El amor es de Dios. Y por eso, por cuanto el amor de Dios ha sido ¿qué? Bueno, nos ha sido dado. Entonces, por eso nos dice, amémonos unos a otros. Tú sabes lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5, versículo 5. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de ¿qué? ¿Su qué? Su Espíritu. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. O sea, el Espíritu Santo de Dios ha venido a nosotros. Vive Cristo en nosotros, que es la manifestación más grande del amor de Dios. El amor es de Dios. Y dice el versículo 7, por consecuencia que el que ama es nacido de Dios. El que ama es nacido de Dios. O sea, si Dios realmente es amor, y si el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y en mi corazón por el Espíritu Santo de Dios, tiene que haber una reacción. A la acción de Dios tiene que haber una reacción de mi parte. Y esa reacción natural es amor. Es amor. Por eso lo dice así Juan. El que ama,
fíjese bien, el que ama es nacido de Dios. ¿Como este? Porque cualquiera podría decir, sí, y él amaba a su esposa, él amaba a sus hijos, él amaba a su Führer, Hitler, él amaba a sus ejércitos, él amaba a todos los alemanes y aborrecía a todos los judíos. No, amados, el que ama es nacido de Dios y ¿qué? Conoce a Dios. Conoce a Dios. Conoce a Dios. Tiene una intimidad. La palabra conocer, ustedes saben que en la Biblia implica no solo conocer así que, hola, ¿qué tal? Te presento fulanito. No, implica una intimidad. Conoce a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios ha sido depositado dentro de nosotros, como dice Juan 17 en la oración sacerdotal, dice Jesucristo, para que el Padre habita en ustedes y yo en ustedes y ustedes en Él y ustedes en mí. No lo podemos entender, pero es una verdad bíblica. Dice el versículo 8, el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, no solamente el amor es de Dios, sino que Dios es amor. Él es amor. Obviamente tenemos que estar conscientes de que si Él envió su amor, lo tuvo que haber mandado con una manifestación. Y obvio, tiene que haber sido visto, no solamente recibido. Y eso es lo que nos dice el segundo aspecto del amor de Dios. El amor se nos manifestó por el Evangelio. El amor se nos manifestó por el Evangelio. Véanlo conmigo, versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios. Ahora estamos viendo la expresión del amor de Dios. En esto, ahora lo va a decir cómo. ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo es que tú y yo conocimos el amor de Dios? No el amor egoísta, carnal, el amor convenenciero, el amor que busca hacer algo para recibir a cambio. ¿Cómo? ¿Cómo nos fue mostrado? En esto se manifestó, dice el versículo 9, el amor de Dios en nosotros. ¿En qué? En que Dios ha enviado a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. Para que vivamos por medio de Él. ¿Por qué lo envió? Porque todos nosotros nos descarriamos. Cada quien buscó sus propios caminos. Dice la palabra de Dios, Romanos 3, versículos 10 al 12, que todos los hombres, no hay uno solo justo en la tierra, no hay uno que verdaderamente y de corazón busque a Dios. Todos nos descarriamos, todos hemos hecho lo malo, todos. Has oído, yo sé que has oído muchas veces que cuando tú le preguntas a la gente, ¿eres bueno o es malo? Todo el mundo dice que es bueno. Dios dice que somos malos. Dios dice que no hay un solo hombre justo. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos lejos de llegar delante de su gloria, destituidos totalmente de la gloria de Dios. Todos. Es una regla, todos. Porque Dios es santo, totalmente santo. Pero nos está diciendo aquí en el versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios, en que envió a su Hijo. ¿Por qué lo envió? Dice la palabra en Romanos 8, versículos del 1 al 3, dice que Jesucristo vino al mundo en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, porque era necesario que un ser humano viviera en la tierra, siendo tentado en todo, en todas las áreas, pero sin pecar, sin pecado, dice la palabra en Hebreos. Jesucristo es totalmente humano, totalmente Dios, hecho hombre,
tomó forma de siervo. Jesucristo dice, yo no vine para ser servido, yo no vine para que el mundo me reconociera y me atendiera, no, yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos, no por todos. Si tú has oído alguna vez que Dios ama a todos y a todo mundo va a salvar, es una mentira contraria a la verdad de la Biblia. La palabra de Dios vino y dio su vida por muchos, para salvar a muchos. Y dice la palabra aquí en Primera de Juan 4:9, en esto se manifestó, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito, uno, al mundo para que vivamos por medio de Él. Versículo 10. Y en esto consistió el amor. Otra vez nos quiere explicar por si no entendemos. En esto consistió el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios. En eso no consistió. Obviamente tú puedes preguntarle a 100 personas en la calle, ¿usted ama a Dios? De 100, 90 te van a decir, 99 te van a decir, sí, yo amo a Dios. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Sí. En esto consistió el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo porque alguien tenía que pagar. Envió a su Hijo porque siendo un Dios santo, es el único juez justo en todo el universo. Y como juez justo, si no castigara el pecado del ser humano, ¿continuaría siendo justo? Por supuesto que no. Se volvería un juez injusto. Tenía que descargar todo el juicio, el castigo, la ira y la condenación. ¿Cómo lo hizo? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación, palabra propiciación, búscalo en el diccionario. Lo único que puede quitar, lo único que puede apagar la ira y el juicio de Dios. O sea, es lo único. Tuvo que recibirla Él en nuestro lugar. Segunda de Corintios 5:21 es un versículo que muchas veces lo hemos leído. Segunda de Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado, aquel que jamás practicó pecado, por causa nuestra fue hecho pecado. Le fue puesto a Él, a cuenta de Él, el santo Hijo de Dios sin pecado alguno. Le fue puesto nuestros pecados para que pagara en nuestro lugar. Había que pagar por pecados delante de un Dios santo. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos reconocidos como justos. La justicia del santo Hijo de Dios puesta a nuestra cuenta delante de un Dios que exige la justicia perfecta. Porque si no, sería un juez injusto. Amados, ese doble intercambio, glorioso intercambio, mis pecados a cuenta de Jesucristo, el Hijo de Dios, su justicia puesta a mi cuenta, jamás lo voy a poder comprender. Jamás, entiéndelo. Tengo 28 años que lo creí. ¿Y por qué lo creí? Porque el Evangelio me fue predicado. Las buenas noticias para este pecador miserable fueron dichas en un hotel, ni siquiera en una iglesia. Y bendito sea el Señor que me trajo a vida. Bendito sea el Señor que rompió mi corazón. Todo lo duro de mi pecaminosidad lo rompió con tan grande sacrificio. Y su sangre lavó mis pecados. Y obviamente muchos de ustedes están en la misma condición y pueden decir lo mismo. Pero también algunos de ustedes todavía están en la condición donde crees ser bueno. En donde puedes diariamente mentir sin problema alguno, puedes diariamente fornicar sin problema alguno, puedes diariamente mentir, puedes engañar, puedes manipular, puedes vivir como
como todo el mundo lo hace. Esa es la justificación. Puedes aborrecer a tus enemigos porque todo el mundo lo hace. Y necesitas arrepentirte, amigo, es lo que te digo. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios está sobre ti. Si Jesucristo no ha pagado por esos pecados, limpiado esa maldad en tu corazón, el Espíritu Santo no está sobre ti, sino el juicio y la ira de Dios, porque entonces eres, como dice Efesios 2, un hijo de desobediencia y sujeto a la ira de Dios. Efesios 2, versículos del 1 al 3, lo puedes leer en casa. Qué hermoso que el amor de Dios se nos manifestó por el Evangelio. Por el Evangelio. Sí, lo dice claramente aquí en el versículo 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Ya se manifestó en que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que vivamos por medio de ¿qué? De Él. ¿Cómo podemos vivir por medio de Él? Número 1, habiendo sido liberados de la ira y del juicio venidero por su muerte, su propiciación perfecta. Número 2, lo que dice Gálatas 2:20, yo juntamente con Cristo he sido crucificado. Mis pecados ya fueron puestos ahí, ya no quiero más desobedecer a Dios, mi Creador, pero ahora también mi Dios y mi Padre, porque Él me adoptó como su hijo. Yo, juntamente con Él, he sido crucificado. Gálatas 2:20. Ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Obviamente no voy a hacer que sea inútil la gracia de Dios tratando de cumplir la ley, porque ya la cumplió Él. Amados, es la única manera de ser cristiano, es viviendo la vida en Cristo. Vivir por medio de Él implica no solamente haber sido perdonado por su juicio, sino también vivir en su resurrección, porque Él resucitó al tercer día y yo resucité juntamente con Él. ¿Tú también? Amados, todos los días que amanece, te amaneces consciente de que nuevas son sus misericordias cada mañana, que aún no hemos dejado de pecar, ya sea en pensamiento, pero ya no queremos hacerlo, nos evadimos así, huimos de toda tentación, porque ya no somos, ya no podemos ser lo que antes éramos. Ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos el Evangelio, las buenas noticias. La palabra Evangelio, tú y yo sabemos, buenas noticias. ¿Para quién? Para los que tienen malas noticias. La mala noticia es que el juicio de Dios y la ira de Dios está sobre ti y sobre todo ser humano. La buena, Cristo pagó por ti y resucitó para que tú también resucites a una nueva vida. No más enemistad con nuestro Dios. Ahora, amor derramado por un padre sobre un hijo adoptado. Segunda característica, el amor se nos manifestó por el Evangelio. Tercer característica, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor aquí, versículo 11. Amados, si Dios así nos amó, fíjense lo que dice, si Dios así nos amó, ¿cómo? Siendo pecadores, siendo enemigos de Él, pisoteando la vida que nos había concedido Él, la mal utilizamos, vimos cosas que no debimos haber visto, hablamos cosas con este cuerpo que no debimos haber hablado, aborrecimos gente que no somos jueces para juzgarlos cuando no le dejamos el juicio a Él. Amados, hemos pecado contra Dios. Y por eso está diciendo esta palabra en el versículo 11. Amados, si Dios así, totalmente enemigos de Él nos amó, obviamente, más Dios muestra su amor para con nosotros, dice la palabra también en Romanos 5.
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió, aún siendo pecadores. Amados, dice versículo 11, primera de Juan 4:11, si Dios así nos amó, a una acción tiene que haber una reacción. Si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo nos amó? Siendo enemigos. Siendo enemigos nos llamó. Siendo enemigos nos mostró su gloria, su amor, muriendo por nosotros, siendo deshecho por nosotros. No fue solo la cruz, fueron las burlas, fueron los latigazos que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo peor de todo, no solamente fueron que le clavaran las manos, los pies y que le atravesaran el costado. Lo peor de todo no fue toda la sangre que derramó cuando le desgarraron la espalda. Lo peor de todo es que en esa cruz Él sufrió el infierno por nosotros. Porque en esa cruz, cuando ustedes revisan la palabra de Dios, siempre cuando Jesús habla de su Padre, así se refiere, dice, mi Padre esto, mi Padre el otro. Pero ¿en qué momento lo oímos que ya no dice Padre? Ahora dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No dijo Padre, dijo Dios mío. Y lo dijo en la cruz. Y dijo una gran verdad, su Padre lo abandonó. Su Padre lo dejó. Porque su Padre es santo y tu pecado y mi pecado fueron puestos en el santo Hijo de Dios. Eso es lo peor que pudo haber pasado. Tus pecados y mis pecados en el santo Hijo de Dios y siendo separado. 3 horas todo el mundo se oscureció. 3 horas agonizando ahí, viviendo el infierno. La separación total con su Padre. En toda la eternidad antes y después, jamás había sido apartado de su Padre. Y estoy hablando de Jesucristo hombre. No queramos torcer la Escritura. Recuerden, en su naturaleza humana tuvo que sufrir lo que a ti y a mí nos tocaba sufrir. En su naturaleza humana vivió el infierno. En su naturaleza humana murió verdaderamente. Paró su corazón de latir. Su sangre se vació de su cuerpo y fue enterrado en una tumba como tú y yo tal vez. Si no llega el Señor antes, también vamos a ser enterrados. Humanamente hablando, Jesús, Dios, jamás murió. Porque Jesús es el autor de la vida. El Espíritu de Dios jamás muere. El Espíritu de Dios simplemente vino por el cuerpo y lo levantó de los muertos. Es el Espíritu de Dios. Obviamente te estoy diciendo cosas que puedes creer si tienes el Espíritu de Dios. Pero el mundo te va a decir, ¿puedes creer eso? Pero la palabra de Dios dice también que la luz vino al mundo y la luz es Jesús. Y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Cualquier persona que te diga que estas son letras de hombre, cualquier persona está buscando una excusa para una sola cosa: seguir gobernando su vida, seguir haciendo de ella lo que quiera, pero no aquello para lo cual fue creado, para gloria de Dios, viviendo en total obediencia y entrega y en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, porque Él es el motivo de nuestro culto racional. Amado, necesitas arrepentimiento, amado amigo. Arrepentirte, porque hasta el día de hoy has gobernado tu vida y has hecho con ella lo que quieres. Pero en ese paso al que vas, no vas a vivir el infierno 3 horas como lo vivió nuestro Señor. Es toda una eternidad apartada de Dios. Y con el consumiéndose todo tu ser, un cuerpo glorificado por toda la eternidad. Hay gente que se ríe y se burla del infierno. Veamos allá como el lloro y crujir de dientes. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Quién habló más del infierno en la Biblia, en toda la Biblia? Jesús.
¿Por qué? Porque el infierno no es un invento del hombre. El infierno es un justo sitio donde Dios totalmente ejecuta su juicio sobre aquellos que creó y aquellos que se apartaron de Él y decidieron en su propia responsabilidad amar más las tinieblas que la luz. Seguir en su pecado y en su egoísmo y buscando sus propios caminos. Y obviamente, como dice la palabra en Efesios 2, versículo 1, Jesucristo les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron ustedes mismos, los creyentes, sí, en otro tiempo, siguiendo el pensamiento del mundo. El pensamiento del mundo es un pensamiento contrario a Dios. ¿Por qué hemos llegado al grado que hemos llegado en la insensatez de las leyes que se están aprobando? ¿Por qué hemos llegado al grado de la animalidad, de la bestialidad de trato entre seres humanos? Bueno, ya lo vimos en aquel hombre Himmler. Si ustedes han visto películas documentales, si ustedes han visto cómo esos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios son lanzados y arrastrados por excavadoras y lanzados en fosas comunes. ¿Han visto eso alguna vez? Deben de verlo, porque esa misma bestialidad que hicieron estos hombres, exactamente lo mismo es cuando tú estás tomando esto que fue hecho para Él y lo estás usando con otros motivos. No va a haber un infierno para Himmler diferente al infierno de aquella persona que hoy tiene un puesto alto en la política y está robando al pueblo. No va a haber un infierno diferente para el adúltero que para el que miente. No va a haber otro infierno. Va a ser el mismo infierno si no se arrepiente y cree en Jesucristo para salvación de sus pecados. Perdón. Sigamos adelante. Dice, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Dice en el versículo 11 y 12. Versículo 12 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Nadie lo ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, si nos amamos, vean, una condición. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Su amor se perfecciona en nosotros. ¿Cómo? Si nos amamos unos a otros. Amados, qué importante es esto. Qué importante es estar conscientes de que el amor de Dios en nosotros va a ser perfeccionado. Vamos a ser transformados, dice la palabra de Dios, de gloria en gloria. Vamos, como dijo Juan el Bautista, menguar nosotros y Cristo va a crecer dentro de nosotros. Romanos 8, dice la palabra de Dios. Aquellos que aman, vean conmigo en el versículo 8, en el capítulo 8 del libro de Romanos. Dice la palabra, Romanos 8, versículo 28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, ¿para qué? Para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que desde antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, vemos ahí
que aquellos que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero es que me acaban de decir que tengo cáncer. ¿Cómo puedo decir que un cáncer sirve? Amado, si eres un hijo de Dios, aún una noticia de cáncer la vas a poder ver de acuerdo a la verdad de Dios y no a la verdad del médico. Pero es que me acaban de decir que mi hijo está metido en los grupos de narcotráfico. Esa verdad que puede destrozar tu corazón de madre o de padre, es una verdad que vas a creerlo a los ojos de la verdad de Dios. Y entonces vas a buscar la sabiduría de Dios en esa situación, pero con la conciencia de ¿qué? De aquellos que aman a Dios, todas las cosas son usadas para su bien. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado, la imagen de Cristo sea formado en ti. ¿Cómo va a ser formado en ti? Solamente que el amor de Dios se perfeccione en nosotros, amado. Solamente que el amor nos siga transformando. Ese aborrecimiento y ese odio, Él, al derramar su amor en nosotros, rompe nuestra amargura y resentimiento y nos vuelca en amor. ¿Qué voy a hacer si tengo un enemigo? Me voy a postrar, voy a orar y clamar: Señor, ten misericordia de ese hombre y concede el arrepentimiento. Eso es amar a los enemigos. Romanos 12 dice claramente: tú no ejecutes venganza. Toda la parte final del capítulo 12 de Romanos dice: deja la justicia en mí. Y si tu enemigo te pide de beber, dale de beber. Y si te pide de comer, dale de comer. Y haciendo estas cosas, acumulas ascuas de fuego sobre su cabeza. Porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. El Señor ejecuta juicio. Ahora, obviamente, ¿a quién vamos a ver allá? A nuestro Señor Jesús, el que por culpa nuestra mató. El Señor lo quiso quebrantar. El Señor quiso poner, su Padre quiso poner sobre Él nuestros pecados. Entonces, ¿vamos a tener ojos para verlo cara a cara? ¡Qué vergüenza! De la misma manera, en cuanto tú empieces a amar de rodillas a tus enemigos, en cuanto tú empieces a perdonar y dejar el juicio al único que es juez justo, entonces esa amargura, ese resentimiento, esos dolores, esos sueños que has perdido, el Señor lo va a quitar. Porque estás siendo perfeccionado por el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón. Esa es la verdad, mi amado, de Dios. No es la verdad de Perales, es la verdad de Dios. Dice la palabra que somos perfeccionados en su amor. Entonces, resumiendo, ¿hasta dónde vamos? El amor es de Dios. El amor se nos manifestó por el Evangelio. El amor se perfecciona en nosotros. Eso lo hemos visto hasta el versículo 12. Ahora quiero que vayamos al 13 y veamos que el amor permanece, el amor de Dios permanece en nosotros. Dice esto la palabra del Señor: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Fíjense bien, en nosotros, dentro de nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu, el Espíritu Santo. Estamos estudiando este fruto, esta característica del fruto. Si el Espíritu Santo vive dentro de ti, el amor que produce ese fruto dentro de ti, el amor no es un amor egoísta, no es un amor condicional, no es un amor limitado, no. Es el perfecto amor de Dios, por favor. Es el perfecto amor de Dios. Y aquí lo que estamos viendo, repito, es que ese amor está permaneciendo. Si Dios permanece en nosotros,
Y si nosotros permanecemos en Él, versículo 13, porque nos ha dado su Espíritu, es por eso que estamos seguros que sí permanecemos, porque nos ha dado su Espíritu, y su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos verdaderos hijos de Dios. No importa lo que digan los demás, el Espíritu Santo nos da convicción de que somos de Él, y que nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. Esto es algo que me fue revelado por gracia y misericordia el 2 de noviembre del 91. Fíjense qué año estamos, en 28 años después. En este noviembre próximo, 28 años de vivir, 33 años muerto en mi egoísta manera de vivir, buscando mi vanagloria, viviendo para mí, juzgando con toda la libertad, viviendo como un hijo del diablo, como cualquiera de todos los que ustedes mismos tienen una historia que contar. Bendito amor, bendita salvación, bendita gracia de parte de nuestro Dios. Dice en el versículo 14, y nosotros hemos visto, fíjense lo que dice, nosotros hemos visto y damos testimonio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el 2 de noviembre del 91, Dios abrió mis ojos. Fue el resplandor de su gloria el que me llevó al suelo. Fue el resplandor de su gracia totalmente inmerecida. Salvación sin merecimiento alguno. El que me llevó a humillarme y decirle, perdóname por todos mis 33 años de basura y pecaminosidad. Perdóname por haber desperdiciado 33 años de mi vida. Es solo por el Espíritu que puedes llegar a ese punto, mi amado. Solo por el Espíritu de Dios. El Evangelio es vida de Cristo en ti. En esto sabemos, dice el 13, que permanecemos en Él, porque nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto. Jamás vas a poder dar testimonio de algo que no has visto. Yo les digo a mis pacientes, ¿cómo llegó usted aquí a consulta? Y me dicen, doctor, créamelo, ya llegué ahorita y nomás lo vi y ya me curé. O sea, créamelo, así me lo han dicho, o sea, ya me curé. ¿Por qué? Porque fulanita y sutanita y otra me recomendó y créamelo, ya llegué con tanta fe en usted. Y yo les digo, no, pues ya se amoló, porque la verdad es que yo no curo a nadie. ¿Pero cómo? O sea, no entienden el lenguaje que estoy usando, pero yo empiezo a decirles, es que nada que ver, yo no curo a nadie. Pero ¿cómo, doctor? ¿Cómo que no? Si usted curó yo no curé a nadie, entiéndalo por favor. Déjeme explicarle, y ahora sí me da chance de hablarle quién es Dios. Me explico, o sea, esas son puertas abiertas para proclamar la grandeza, la misericordia de Dios. Los médicos somos meros instrumentos humanos. Ahora, lo cierto es que todos los médicos van a decir eso muy humildemente acá. Sí, yo señora, soy un mero instrumento de Dios. Sí, pero tú tienes que ver la vida de ese hombre. Y puede ser de puro pico para afuera, como aquel que dice, creo en Dios, pero sin embargo es un hijo del diablo. Los demonios también creen en Dios y tiemblan, dice la palabra en Santiago. ¿Qué es lo que ha producido en ti Jesucristo? Esa acción de amor, esa muerte sustitutiva, ese Evangelio realmente se ha vuelto buenas noticias para ti. ¿Te das cuenta que estabas en las malas? ¿Te das cuenta del final que te esperaba? Y has podido llegar a la convicción de que tú sin Él nada puedes hacer. ¿Has llegado a ese punto? Ese es el punto donde uno nace de nuevo. Es en ese punto donde uno puede ver la luz en medio de todas sus tragedias y sus tinieblas, que son bien merecidas, pero aún hay unas tinieblas futuras en la eternidad. Y gracias a Dios que nos libró de todas ellas. El descansar totalmente de todas las cargas que has llevado. 33 años de mi vida llevé cargando tantos aborrecimiento a mi padre, que había muerto a los 47 años en mis brazos cuando yo tenía 22. Odio hacia otras cuantas personas, o sea, tantas cosas. Si les contara la lista, bendito Señor, llegó y ¡pum!, se llevó todo. Y no hubo más que, Señor, perdóname, soy pecador,
y encontré la libertad en Él. Cristo resucitó y yo juntamente con Él. Y muchos, por supuesto, aquí también pueden decir lo mismo. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos visto y por eso damos testimonio. ¿Tú crees que a mí me interesa más el dinero de mi paciente al alma de mi paciente? El alma de mi paciente fue pagada con el precio más alto que puede pagarse, la sangre de mi Señor Jesús. Si yo no comparto el evangelio que me es necesario, que me está quemando cada oportunidad que tenga para predicar la palabra de Dios, estoy haciendo bien, estoy amándolo a pesar de que no lo conozco, o estoy aborreciéndolo. Estoy aborreciéndolo, mi amado. Y eso te toca. Considera cuántas personas te encuentras en el día, cuántos familiares y cuántos amigos, supuestamente gente que amas, y jamás les has dicho lo que tú has visto y de lo cual puedes dar testimonio. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Arrepiéntete, mi hermano, te hablo a ti, cristiano, sí, arrepiéntete. Pídele al Señor que te conceda un arrepentimiento y que te conceda el valor de que inclusive te aborrezcan por predicar la verdad. Porque a Cristo lo crucificaron, ¿cuál va a ser? Peor que eso no te puede pasar, mi amado. Nosotros hemos visto, dice el versículo 14, y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo, ¿para qué? Para ser Salvador del mundo. Obviamente no torzamos tampoco la Escritura, Salvador del mundo, claro. Aquí está hablando Juan, un judío, hablando a judíos, pero está diciendo que también en los tan pequeños se van a encontrar pueblo de Dios. En Yugoslavia se va a encontrar pueblo de Dios. También en Argentina se va a encontrar pueblo de Dios. A eso se refiere con salvar al mundo. No quiere decir que el Chapo, por ser parte del mundo, ya fue salvado. No puede decir que el cártel de allá y el cártel de acá ya fue salvado. No torzamos la Escritura. Aquí dice del mundo en el sentido no israelitas. ¿Ok? Y dice, todo aquel, versículo 15, todo aquel que confiesa que Jesús es Hijo de Dios. ¿Sabes quién puede hacerlo? Solamente los que tienen el Espíritu Santo en ellos. Solamente aquellos a los cuales les ha sido revelado que todos sus pecados fueron quitados de la faz del santo, santo, santo Dios eterno. Todo aquel que confiesa, hemos visto, damos testimonio y confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y es en ellos, versículo 15, en que Dios permanece en él, pero también él permanece en Dios. Versículo 16, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído, ¿te fijas? Hemos llegado a tener intimidad. Entonces, primero ver, luego dar testimonio, luego confesar, luego conocer, intimidad. ¿Cuánto tiempo puedes sacrificar al día? Es un sacrificio para ti llegar delante de aquel que te ama más que tu propio esposo o esposa. Es un sacrificio para ti hablar con aquel que te ama más que tus propios hijos o tu propio padre. Es un sacrificio para ti llegar con aquel y pasar un tiempo de intimidad conociéndolo. Abrir la palabra y estás en su presencia. El Espíritu Santo que ya tienes te dice esto, te dice tu Padre hoy. Y lo tomas. ¿Qué estamos haciendo ahorita sino eso? Abrir nuestro corazón, exponerlo y que Dios plante estas palabras y que su Espíritu Santo las traduzca en vida para nosotros, ¿sí o no? Eso es lo que hacemos cada domingo y es la única manera de celebrar a Cristo, porque Cristo vive y sigue reinando sobre su pueblo. Y nosotros, versículo 16, hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. El amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Cuarto aspecto, entonces, el amor de Dios permanece en nosotros y tiene que ver con todo esto. Quinto aspecto, versículo 17. El amor de Dios echa fuera de ti todo temor, toda angustia, toda ansiedad.
todo aquello que te está atormentando, lo echan fuera. Lo dice aquí, yo no lo digo, lo dice Dios. Y Dios es verdadero y Dios da la verdad, para que tus mentiras sean totalmente arrancadas de tus pensamientos. Dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros. Otra vez, hablando de esa palabra, perfeccionar. Para que tengamos confianza. ¿Para qué? El amor de Dios se perfecciona en nosotros con una finalidad. ¿Cuál es esa? Tengamos confianza en el ¿qué? En el día del ¿qué? Juicio. Sí, oímos bien. Juicio. Todo ser humano de todas las edades de la tierra, todos tienen que pasar por el mismo juicio. Pero nosotros tenemos plena confianza de que nuestro juicio ya fue ejecutado en aquella cruz. Nosotros estamos plenamente confiados y descansados que todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él, que todos nuestros pecados fueron lavados por su sangre, que Cristo resucitó y nosotros estamos vivos en Él y que Él vive en nosotros. Esa es nuestra confianza para el día del juicio. ¿La tienes tú? Si ahorita se cayera este edificio y nos matara a todos, ¿tienes la plena confianza que vas a la presencia de Dios y al descanso eterno? Si no la tienes, el Señor es misericordioso y su amor te dice: arrepiéntete de tus pecados, reconócelos, arrepiéntete y pon tu confianza ya no en ti, en Él, en aquel que envió a su Hijo a morir por ti. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¿Te fijas? Como Él es, así somos nosotros. ¿Dónde? Todavía aquí en este mundo. O sea, fíjense, primero nos lleva al final de la historia de la humanidad, el juicio, pero ahora nos regresa a la realidad del 15 de septiembre del 2019. ¿Por qué? Porque así como Él es, dice ahí, así como Él es, así somos nosotros. ¿Cómo somos? Número 1, santos, totalmente apartados ya para Él. Número 2, totalmente en dependencia de nuestro Padre, el mismo Padre que Jesucristo. Él es nuestro Padre, ya no es nuestro Padre terrenal, Él es nuestro Padre. Número 3, anhelamos pasar tiempo con Él en su palabra. No podemos dejar de escucharlo a Él y conocerlo más a Él. Y conociéndolo más a Él, nos conocemos más a nosotros. Número 4, dependiendo totalmente de la guianza del Espíritu Santo y estando sensibles a la voz de Dios. Número 5, buscando hacer siempre su voluntad y no la nuestra. Número 6, amando a los demás como Dios nos amó a nosotros también. Número 7, clamando perdón y misericordia por nuestros enemigos. Número 8, glorificando el nombre de Dios en todo lo que hagamos y digamos en la tierra. Y puedo seguir la lista y el tiempo se me acaba. ¿Cómo lo puedo decir así? Roberto Perales, ¿tiene algo? Nada, miserable pecador, salvo por gracia, pero no puedo levantarme y salir a la calle sin haber pasado por lo menos 2-3 horas con mi Señor. Y no puedo aprovechar un tiempo en mi consultorio, viendo un tiempo que no puedo estar metido, inmerso, otra vez ahondando, buscando, buceando en las profundidades de las riquezas de su gracia, porque eso necesito como ser humano. Amados, el perfecto amor echa fuera todo temor. Ve lo que dice, versículo 18. En el amor no hay temor. Pero tú puedes decir, bueno, yo soy cristiano y todavía me da miedo esta enfermedad, todavía me da miedo el día que vaya a morir, todavía me da miedo que mi hijo cuando le entra una fiebre, pienso que se va a ir a morir. Algún problema hay ahí entonces. En el amor, dice el 18, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo. El amor involucra castigo. Dime una cosa, ¿realmente todos tus pecados fueron castigados por Dios en Cristo? Entonces, ¿qué temor tienes? Si todas tus culpas que generan castigo, porque a toda acción produce una reacción, y si todas tus culpas merecen castigo, ¿las vas a cargar tú? ¿Y vas a recibir el castigo tú? Cuando ya lo pagó Cristo, cuando ya lo llevó Cristo.
¿Acaso no dijo él en Getsemaní de rodillas, estoy angustiado hasta la muerte? ¿No lo dijo él? Sí lo dijo, humanamente hablando. Señor, Padre mío, para ti todas las cosas son posibles. Si puedes, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso dijo nuestro Señor Jesús, humanamente hablando. El terror llenó su ser. Iba a ser apartado de su Padre. ¿Por qué tienes tú que cargar entonces con ese castigo? Aquí lo dice. Porque el temor involucra castigo, y el que tiene temor, versículo 18, el que teme, ¿qué quiere decir? Que todavía no ha sido hecho perfecto en el amor. Segunda de Timoteo 1, versículo 7 dice que Dios a nosotros no nos ha dado un espíritu de miedo, de ansiedad, de cobardía. Segunda de Timoteo 1, 7. Dios no nos da un espíritu de temor, sino un espíritu de ¿qué? Amor, poder y dominio propio. Su amor echa fuera de mí todo temor. Su poder es su gracia que se perfecciona en mi debilidad. Y dominio propio es: ayúdame a controlar mis emociones, mis sentimientos. Ayúdame a controlar lo que yo no puedo. Dominio propio. Ese es el Espíritu Santo de Dios lo que trae a nosotros. Ahora, terminamos diciendo que el amor de Dios guarda los mandamientos de Dios. Que dice en el versículo 19 en adelante: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esto es como un resumen. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él. Este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel, capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Dios, al que ha nacido de Él. ¿Se fijan? Es una forma natural. Si Él es tu hermano, lo amas porque también, igual que tú, nació de Él. Versículo 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Se fijan? No pesan. Si te han dicho que la ley es pesada, claro que sí. De hecho, la ley es imposible de cumplirla. Los mandamientos de Dios son imposibles de cumplirlos, pero mi Señor Jesucristo los cumplió y los obedeció todos, porque para mí era imposible. Pero la ley me llevó en total desesperación, sabiendo que el juicio estaba sobre mí, corriendo a aquel que ya pagó, corriendo a aquel que ya los cumplió, y su nombre es Jesús. Y en Él yo ya puedo descansar, que Él cumplió. Por tanto, si el Espíritu de Cristo vive dentro de mí, ¿acaso voy a aborrecer los mandamientos? No, quiero hacerlos, quiero cumplirlos todos los días. Me deleito en la ley de Dios, cuando antes aborrecía todo lo que tuviera que ver con Dios. Amados, resumo todo. El amor es de Dios. El amor se nos manifestó por el Evangelio. El amor se perfecciona en nosotros. El amor permanece en nosotros. El amor echa fuera el temor. Y el amor guarda los mandamientos de Dios. Dios nos ayude, amados. Vamos a orar. Esto solamente puede ser fruto del Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Amado Padre, agradecemos tan grande amor, agradecemos tan grande salvación y tan grande Salvador. Jesucristo en nuestro lugar, recibiendo
nuestro castigo sobre él. Ayúdanos, Señor, a esta acción, a responder. Te ruego esto para mis hermanos y para mí mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.